Bienvenidos a Charlando con Animalidad, un programa de Canal Congreso dedicado a la defensa y protección de todos los animales. Y quiero empezar este programa con un dato oficial, estadístico. Hoy, 6 de cada 10 hogares en Colombia conviven con un gato, un perro u otro animal de compañía. Por eso invité al profesor, abogado y amigo entrañable Luis Domingo Gómez, un hombre que ha hecho, digamos, carrera en un litigio estratégico en defensa de los animales, que ha escrito, tiene libros como este, un compendio de derecho animal colombiano, que además, hago la cuña, Luis Domingo presentará en la próxima Feria del Libro en Bogotá, pero que además tiene una gran particularidad, y es que Luis Domingo, su esposa, su hijita Valeria, una chiquitina de 4 o 5 añitos. 5 años hoy. Sus 4 perritos y su gata son la primera familia multiespecie reconocida judicialmente en el país. ¿Qué es eso, Luis Domingo? ¿Cómo así? Pues, senadora, gracias por la invitación. Andrea para los amigos. Andrea. Pues eso ocurre en un proceso en el que trabajamos, de hecho, juntos en la pospandemia. Todos recordarán que en Bogotá el Parque del Country es un espacio muy bonito, pero había restricción de ingreso con animales de compañía. Recuerdo que empezamos a indagar por qué la limitación, y tú con tu equipo me ayudaron a conseguir información, a identificar un poco lo que pasaba, y nos dimos cuenta que cuando la Alcaldía Mayor recibió el parque, los vecinos, algunos, no todos, pusieron una restricción de prohibición para el ingreso de los animales de compañía. Entonces, con tu equipo montamos una acción de tutela contra el distrito en su momento, específicamente contra el administrador de ese espacio, que era el IDRD, y un juez en Bogotá, en primera instancia y luego confirmada en segunda instancia, nos reconoció a mi señora, a mi hija, a mis 4 perros y a mi gato como una familia multiespecie, y nos amparó los derechos a la intimidad personal, a la intimidad familiar y a la libre locomoción, tanto nuestro como de nuestros animales, y por supuesto el derecho a disfrutar de un espacio público para no solamente los integrantes de la familia humana, sino los integrantes de las otras especies. En eso consiste el reconocimiento. Y hoy está en firme la decisión, y por eso hoy toda la familia multiespecie pueden ir a visitar el parque. Maravilloso. Gracias por eso que logramos con el apoyo del equipo. ¿Y esto qué implica, Luis Domingo? Es decir, fallos como este, que reconocen el derecho de personas y de sus animales de compañía, parte de esa familia, el derecho a ocupar espacios públicos. ¿Qué implica en el fondo? ¿Hay un cambio en el concepto de familia en nuestra sociedad? De hecho, ese cambio está siendo muy vertiginoso, está creciendo. Tú empezaste este espacio hablando o señalando que de cada 10 hogares en Colombia, 6 aproximadamente conviven con animales bajo su techo, y esa es una realidad. El año pasado, la Polimétrica 2024 de Estudios y Conceptos y el Instituto Humboldt demostró justamente esa tendencia creciente. Y Bogotá, curiosamente, es la ciudad que más hogares multiespecie tiene, 67%. El país está en una media del 57%, pero adicionalmente a eso han venido ocurriendo cosas interesantes en los estrados judiciales de diferentes lugares del país. Por ejemplo, en Ibagué recordarán el caso del perrito Clifford, un perrito que dependía de un medicamento para manejar un problema de salud,
y fue protegido en su vida para que él y la familia de apellido Lozano, si mal no recuerdo, pudieran tenerlo bajo su techo medicado y garantizar el disfrute tanto de la familia, la compañía del canino, como el canino al disfrute de la compañía de los humanos y sobre todo poder continuar un proyecto de vida como familia. Luego en Popayán hubo otro pronunciamiento muy parecido al del country, una estudiante de Derecho con su papá de la tercera edad que no podía llevar a su animal también geronte al parque, entonces un juez lo protege, lo reconoce. El caso de los Altos de Potosí, aquí un caso en el que tu equipo también apoyó, reconocen el derecho a una señora a convivir con 6 perros en una copropiedad y así hasta llegar al caso más conocido que es el caso del embargo y secuestro de un par de perros en Melgar, que hoy está en la Corte Constitucional, un caso en el que hiciste intervención y en el que el doctor Haroldo Quiroz, cuando ese asunto estuvo en la Corte Suprema de Justicia, hizo un salvamento de voto muy interesante reconociendo esa nueva realidad de familia. Entonces viene ocurriendo como una cascada de decisiones judiciales que están presionando de alguna manera el reconocimiento de una realidad que está en el 60% de los hogares colombianos y es la convivencia de animales de compañía muy fuerte en el país, un fenómeno genial y bueno, trabajando desde muchos frentes para que ojalá el Congreso reconozca el hecho y la Corte Constitucional de hecho tiene ese caso del embargo de esos perros en Melgar y esperamos que salga de allí una decisión que pueda seguir abriendo como el reconocimiento a ese gran fenómeno que es la familia multiespecie. O sea, hoy tenemos fallos de la justicia colombiana que reconocen un derecho, digamos, en el seno de las familias humanas, al que ahora se suman los animales de compañía, y ese reconocimiento implica entender que la tenencia de animales hace parte de un derecho a la intimidad familiar y personal, al libre desarrollo de la personalidad y por lo tanto que los animales de compañía junto con sus cuidadores humanos pueden hacer uso y disfrute del espacio público, pueden hacer uso y disfrute de los espacios, por ejemplo, en propiedad horizontal, el tema del uso de ascensores, de puertas de ingreso y ahora vamos a entrar en ese tema de propiedad horizontal que es bien complicado, pero además reconoce que no son embargables. Yo quiero que nos expliques un poco de esto, Luis Domingo, porque es un fallo reciente, digamos, relativamente reciente. ¿Cómo así que los animales de compañía antes podían ser embargados? Interesante ese panorama que haces porque justamente hay como un déficit normativo en el ordenamiento jurídico colombiano y por eso ha habido la necesidad de entrar a litigar, a llevar esas conversaciones a instancias judiciales. Y justamente uno de los grandes limitantes que existía en el ordenamiento jurídico colombiano para poder proteger a esos animales que nos acompañan, que nos dan apoyo emocional, que hacen parte de nuestra familia, era que el sistema jurídico los sigue considerando bienes, pero eran bienes que como las vacas, como los cerdos, como los caballos o como el carro o como la casa, si teníamos una deuda o había una diferencia o ruptura en el hogar, cualquiera de las partes en discordia o el acreedor podría ir a donde un juez y pedir que se embargara el animal, ya sea para mirar cómo se disponía al final en la repartición de bienes del hogar o el acreedor poderse cobrar su deuda. Y es un problema grandísimo, que es el tema que hay de base en el litigio que les contaba de la familia multiespecie en Melgar, Tolima. Por eso llega a la Corte. Ahí advertimos el gran problema y fuimos con un litigio a la Corte Constitucional para pedirle que declarara la inconstitucionalidad relativa del artículo 594 del Código General del Proceso para que en ese listado de los 16 bienes que están exceptuados o protegidos para que no puedan ser embargados bajo ninguna circunstancia, como por ejemplo los títulos, los uniformes militares, el televisor, el computador,
también se incorporaran a los animales de compañía, y eso fue lo que decidió la Corte Constitucional el año pasado en la sentencia C-408, que justamente declaró la constitucionalidad de ese artículo 594 condicionadamente a entender que en ese listado también están incorporados los animales de compañía, perros, gatos y los que la ley permite que tengan ese título. Por eso hoy cualquier persona que tenga un animal de compañía en su casa puede tener la certeza y la tranquilidad que bajo ninguna circunstancia ese animal va a seguir siendo tratado en el país como si fuera una cosa. Qué interesante, eso lo lograron tú y tu equipo de estudiantes de la Santo Tomás. De la Santo Tomás y unos compañeros profesores también de la Santo Tomás. Mucha gente seguramente se pregunta, y a mí me lo preguntan, bueno, ¿por qué el gato y el perro sí y la vaca y el cerdo no? Y te lo quiero preguntar, Luis Domingo, te traslado esta pregunta, porque hay muchas personas que uno conoce, bueno, no solamente en la ruralidad, sino en santuarios, incluso en la ruralidad dentro de las ciudades, que tienen una relación de afecto, ternura, cuidado con un burrito, con una vaquita, y esas personas dirán, bueno, ¿por qué si yo siento el mismo cariño hacia mi perro, hacia mi gato, que hacia esta vaquita que rescaté? ¿Por qué el derecho o por qué la legislación o la jurisprudencia actual establece esas divisiones? Pues aquí hay una buena noticia en medio de todo. En esa sentencia que les cuento, la Corte aprovechó para fijar el sentido o definir conceptualmente qué es un animal de compañía. Entonces la Corte trae como 3 criterios. El primero es que con esos animales usted tiene una relación estrecha de afecto. El segundo es que esos animales dependen para su supervivencia, manutención de ti. Y el tercero es que tú no los tienes principalmente con un objetivo económico, no transable. Entonces aquí ya entramos en otro terreno y es hacer una distinción. La regla general es que yo no puedo tener como animal de compañía ningún animal silvestre. Esa es la regla general. De resto, puedo tener como animal de compañía cualquier animal. Una vaca, un caballo, un mini pig, cualquiera. La distinción necesaria aquí es que se den esos 3 elementos. ¿Y cómo se dan esos 3 elementos? En el caso concreto hay que analizarlo. Y otros aspectos que hay que ir teniendo en cuenta y que se van a venir abriendo camino en las discusiones. La pregunta es, ¿puedo tener una vaca en un apartamento? No. Ajá. Entonces ahí vienen las diferenciaciones. Lo que sí, a mi juicio, se puede es, siempre y cuando yo le garantice condiciones de bienestar, las 5 libertades, que le permita expresar su comportamiento natural, que lo atienda adecuadamente, etcétera, puedo tener a una vaca, a un caballo, a un cerdo, sin importar si es mini pig o es una variedad landras, lo que ustedes quieran, siempre y cuando le pueda dar esas condiciones de buena tenencia y confort, lo puedo tener como animal de compañía. Lo que yo no puedo pretender es que mi lote de vacas, de 10 vacas, sean mis animales de compañía, pero al otro día tenga un interés económico. Claro. Entonces, esas distinciones van a empezar a tener un peso específico en la relación que cada quien tenga con ese animal. Entonces, es un tema sobre el cual vamos a estar discutiendo. Claro. Ahora, a mí lo que me parece fascinante de esto, Luis Domingo, es que yo creo que en la conciencia de los y las colombianas, la presencia de los animales en nuestras vidas, para no hablar de tenencia, de propiedad, está cambiando. Digamos, es una relación que es cada vez, diría yo, más empática, más solidaria, más amistosa incluso. Por supuesto, sigue habiendo una relación de explotación, de instrumentalización en todo el tema de uso de animales, por ejemplo, para consumo, también para trabajo, en fin, que son temas, digamos, sobre los cuales hay que seguir debatiendo. Pero yo creo que estos fallos que tú comentas, que reconocen la presencia de animales en el seno de los hogares como parte de la familia, yo creo que eso es fruto de un cambio en la conciencia pública y en el sentimiento más genuino de la gente. Eso es muy bello, eso hay que protegerlo, pero ciertamente también hay situaciones de convivencia que son complejas. Y te quiero preguntar por el tema de propiedad horizontal,
Nosotros a diario con mi equipo recibimos, no te imaginas la cantidad de quejas y de llamados de ayuda, que me están exigiendo quitar la malla que puse para proteger a mis gatos, que no me dejan bajar con el perro por el ascensor, que porque el ascensor queda oliendo a feo, que tengo que salir del conjunto cuando voy con mi perro por la puerta de atrás porque por la de adelante no. O sea, una cantidad de arbitrariedades. Más que pedirte que nos hagas ahorita una clase de convivencia con animales en propiedad horizontal, que por cierto tenemos un proyecto de ley que busca modificar la ley de propiedad horizontal para garantizar esa buena convivencia con los animales, quiero preguntarte es si este concepto de familia multiespecie, digamos, nos obligaría como sociedad a plantearnos una forma de convivencia mucho más tolerante, hasta qué punto en esa propiedad horizontal que es fuerte de tantos conflictos cotidianos. Pues, Andrea, mira, lo primero que habría que decir es que en todos estos conflictos, al hoy ser valorada la tenencia de animales de compañía como un criterio de familia, nos obliga a pensar que en estos conflictos siempre están en juego derechos fundamentales y eso cambia de una vez para siempre la manera en que abordamos la solución de cualquier conflicto y más en un conjunto residencial o propiedad horizontal. Entonces, yo lo que diría aquí es, la inmensa mayoría de estas propiedades horizontales no han actualizado el manual de convivencia a la normatividad impuesta por la ley 1801. Y es la base de la mayoría de los conflictos, porque todavía siguen pensando en la ley de propiedad horizontal, en las limitaciones de tenencia de animales en propiedad horizontal, como lo señalaba esa ley, donde la administración o el consejo de administración podría prohibir o limitar la tenencia de animales. Resulta que eso ya no es posible. Dos, incluso la restricción más dura que trae la ley 1801 es sobre la tenencia de animales de manejo especial o caninos de manejo especial. La norma inicialmente vino con una prohibición, no sé, el Consejo podría válidamente con una votación calificada prohibir la tenencia de esos animales. La Corte Constitucional actualizó esa lectura y dice, usted no puede prohibirle a la persona que tenga esos animales. Usted lo que puede hacer es limitar el uso de los espacios comunes, el tránsito, el manejo, exigir que tengan bozal, que tengan correa, etc. Entonces, en este tipo de discusiones lo que uno podría visualizar es que hay un gran conflicto por desconocimiento de la normatividad y los administradores, el Consejo de Administración de estas propiedades, lo que tienen que ser es rigurosos en la reglamentación del uso de los espacios. Ser estrictos porque, como les digo, son conflictos de derechos fundamentales entre los que no les gustan los animales y entre los que sí nos gustan y los queremos tener. Entonces, usted no puede limitar la propiedad de animales en una propiedad horizontal. Usted no se puede meter en eso porque está violando un derecho fundamental. Libre desarrollo de la personalidad, intimidad personal, intimidad familiar. Bueno, te metes en un problema. Ahora, eso no quiere decir, y tú nos aclaras, por favor, que entonces cualquier cosa se permite. Es decir, también hay situaciones de convivencia que hay que proteger, entonces no se trata de meter en un apartamento de 45 metros cuadrados, entonces yo lo lleno de 20 perros y 15 gatos, porque ahí también ya se está vulnerando el derecho de esos animales al bienestar. Tampoco quiere decir entonces que yo los dejo a su suerte andar por todas partes y que hagan chichi popó, porque también tengo que hacerme responsable de esos animales que están, digamos, bajo mi responsabilidad en todo sentido. ¿Hasta dónde, digamos, se estira ese derecho a convivir con animales en una propiedad horizontal? ¿Cuál es como ese buen punto de equilibrio? Pues necesariamente el respeto mutuo. O sea, hay que establecer reglas de respeto mutuo y eso implica que los administradores y el Consejo de Administración distribuyan los espacios para el adecuado tránsito y movilidad de los animales para que puedan expresarse, para que sus dueños puedan, o tenedores o tutores, puedan disfrutar de su compañía adecuadamente
Y en los lugares donde hay niños, hombre, pues llamarlos a la cordura y distribuyan los espacios para que no interfieran en el uso, goce y disfrute también de los derechos fundamentales de los niños, de los ancianos, que un animal, un perro mal manejado puede llevarse por delante a una persona de la tercera edad y causarle un grave daño. Entonces, es como eso. También evitar la arbitrariedad y en los lugares donde hay dos ascensores, pues es muy fácil, por ejemplo, restringir el uso para animales de compañía a un solo ascensor, establecerlo, rutas de acceso, rutas de salida, espacios bien definidos, pero no es posible que, por ejemplo, establezcan reglas tan arbitrarias como que los animales no pueden ladrar, reglas tan arbitrarias como que no se puede salir antes de las 5 de la mañana y después de las 8 de la noche, porque eso no es natural ni para uno de persona ni para un animal. Entonces, el respeto es importante y definitivamente las reglas de buena tenencia implican también ser observadas en este tipo de espacios y aplican. Es que a veces esto es incluso como de sentido común, de convivencia, de tolerancia, de respeto. O sea, ni el extremo ni el caso absurdo, que es un abuso de un administrador, caso que nosotros acompañamos mediante tutela, que le decía a una señora, de sus 6 perros escoja 3 porque 6 son muchos, siendo que ella vivía en un espacio amplio, los perritos felices, saludables, bien. O otro administrador en Bogotá, por ejemplo, que entonces le parecía fácil, los gaticos que dejaban sueltos, él los iba cogiendo, los metía entre una jaula y luego cobraba multas de rescate, o sea, como una especie de secuestro, que uno encuentra personas terriblemente abusivas. Y pues tampoco al extremo de que entonces yo abro las ventanas y que salgan mis gatos y que salgan los perros y la puerta y vayan y hagan lo que quieran, porque también estamos en un espacio común y hay que aprender a convivir. Ahora, en todo caso, Luis Domingo, denunciar el maltrato. Por supuesto. La cantidad de denuncias de maltrato que llegan en propiedad horizontal, un caso terrible, hace pocos días, un perrito que dejaron en un balcón en Bucaramanga, la última comida se la dieron 15 días antes de su fallecimiento. Esos casos, ahí sí no es como que yo no me meto en la vida del vecino, hay que meterse en la vida del vecino para salvaguardar la vida de ese animal. Quiero preguntarte, Luis Domingo, ¿hasta dónde? El otro día una periodista me decía, bueno, pero ¿cómo así que familia multiespecie? Entonces, ¿qué va a pasar con la herencia? ¿Qué pasa con las visitas? ¿Qué pasa con los alimentos en caso de separación? Ese es un tema bastante espinoso en nuestro ordenamiento jurídico, pero hay experiencias, por ejemplo, España desde el año 2021 reguló el tema y creo que nosotros vamos como transitando, siguiendo ese ejemplo español, pero hoy, diría, en Colombia no se puede hablar propiamente de herencia, pero hay mecanismos, por ejemplo, para garantizar que esos animales que nos acompañan, que nos quieren, que nos permiten disfrutar de una vida mucho más amable, que aportan inmensamente a nuestra salud mental, en el caso de que faltemos, puedan tener la continuidad en la protección con el patrimonio que yo hice. Entonces, perfectamente podríamos acudir a constituir una fiducia, un encargo fiduciario para que alguien lo administre y sirva para mantener nuestro perro. No es propiamente una herencia, eso sucede mucho en el mundo anglosajón, porque todas las noticias, ay, que un perro heredó sí. $1 millón, sí. Pues no lo heredó, es un fideicomiso que se constituye para salvaguardar la vida y que obviamente una vez falte el animal, cuando termina su ciclo de vida, pues revertirá en la forma que el fideicomitente pues dispone, es posible. La idea es llegar de alguna u otra manera a un punto donde la legislación de manera responsable entienda que al protegerse esa familia multiespecie exista alguna partida de ese patrimonio que al final de la vida de quien se esforzó por construir ese patrimonio pueda destinarse una pequeña porción para garantizarle una continuidad de vida a ese animal. Yo creo que hacia allá debemos transitar y bueno, pues todas estas decisiones van abriendo el camino necesariamente. Hoy en España eso es natural, o sea que el patrimonio de esa persona pueda responder de alguna manera, en alguna medida, a la buena tenencia o el buen final de vida de ese animal que queda después de que su compañero humano
parte. De hecho, yo te diría, es sano hacerlo, es decir, uno tiene que prever el futuro y si ustedes conviven con gaticos, con perritos, con animales que dependen enteramente de ustedes para subsistir físicamente, pues prevean a futuro, digamos, la vida, la manutención, la seguridad de esas criaturas que dependen de ustedes. En ese sentido, Luis Domingo, te cuento, aunque tú, más que a ti, a la audiencia, que estamos tramitando un proyecto de ley que se llama Ley Simona, en homenaje a este caso, no sé si lo recuerdas, de Simona, que es una perrita que en un proceso de separación quedó bajo la custodia de su tenedora, pero su papá también reclamaba el derecho a hacer visitas a Simona porque tenía una fuerte conexión emocional con ella. Y finalmente se le reconoció. Entonces nosotros estamos a través de este proyecto de ley buscando que jueces y notarios tengan herramientas legales para establecer visitas, alimento, custodias en procesos de separación conyugal y de divorcio. También estamos tramitando el proyecto de ley, como decía ahora, para organizar todo este tema de convivencia en propiedad horizontal, porque además te doy un dato, Luis Domingo, los conflictos en propiedad horizontal por tenencia de animales de compañía es la cuarta causa de mayor conflictividad en el país. Entonces les quiero invitar a que nos dejen en los comentarios si les parece importante que hagamos un cursito rápido de convivencia con animales en propiedad horizontal y te dejo embalado para ese curso. No, con mucho gusto. Y a propósito de la propiedad horizontal, creo que es importante también llamar la atención. ¿Por qué? Porque hay mucha propiedad horizontal que tiene espacios, amplios espacios verdes, donde no solamente concurren nuestros animales de compañía, sino especies silvestres. Y bueno, en la ciudad, en Bogotá, por ejemplo, en esos espacios hay mucha ave, mucho animal sinantrópico que frecuenta esos espacios. Entonces también tenerlos en cuenta y no permitir de manera irresponsable que nuestros perros, nuestros gatos deambulen, los ataquen. No, o sea, garantizar esa convivencia creo que es importante, sobre todo en una época donde las generaciones actuales nos están llamando seriamente a renaturalizar los espacios donde convivimos y donde tenemos que hacer la ciudad amable para todos sus habitantes. Y ahí están los animales silvestres, los sinantrópicos, los de compañía, estamos nosotros, y es una manera también de ayudarle a las autoridades a conservar esas especies que son tan importantes para que estos jardines como los que estamos hoy puedan verse así de bonitos. Pues de hecho, miren la imagen tan hermosa del libro, es una abeja, no es un gato ni un perro, es una abeja. Entonces, de verdad, anoten la fecha, hago la cuña, de presentación del libro en la Filbo. ¿Cuándo es que es, Luis Domingo? Domingo 4 de mayo. A las 11 de la mañana, el pabellón está por definir, pero estaremos el 4 de mayo, 11 de la mañana, con Tirán Lo Blanche presentándolo. Nos acompañará, por supuesto, nuestra apreciada, entrañable amiga Andrea Padilla. De verdad, es un compendio súper interesante para todas las personas a quienes les interese todo este tema de la protección animal desde el punto de vista jurídico. Y ya para cerrar, quiero decir lo siguiente, y es que en Colombia el concepto de familia es un concepto móvil, es un concepto dinámico, un concepto fluido, que no se limita a el vínculo pues, sanguíneo, consanguíneo, a la consanguinidad, sino que hoy, con este concepto precisamente de familia multiespecie, lo que prevalecen son las relaciones de afecto, de solidaridad, de cuidado mutuo, de dependencia. Y tener a un animal en el seno de la familia, considerarlo parte del hogar, implica eso, implica velar por su salud física y emocional, brindarle tiempo de calidad, atender sus necesidades físicas y emocionales, quererlo, tratarlo con ternura, con respeto, como se trataría a cualquier otro miembro del hogar, Luis Domingo. Es así, y yo cerraría con algo, si me lo permite Andrea, es recordar que el país, desde el segundo gobierno del presidente Santos, con el gobierno del presidente Duque, estableció unos compromisos con la Organización Mundial de la Salud Animal, y en Colombia están entrando en vigencia los manuales de bienestar animal para animales de producción. Luego, es un tema que en Colombia está cambiando radicalmente y, por supuesto, empodera a la familia
multiespecie nos exige mayores cuidados para los animales y, por supuesto, la cercanía con los animales está haciendo que el derecho evolucione a una velocidad no vista antes. Maravilloso. Y recuerden que la familia se adopta, no se compra. Así es. Gracias. A ti.